Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa Camino a la Verdad el día de hoy, que los tenemos bastante con una buena información y algunos informes que son interesantes desde nuestro punto de vista, que sabemos que para ustedes también lo va a hacer y va a alimentar esa búsqueda del conocimiento que todos llevamos. Para comenzar, lo dejamos con el pensamiento del día de hoy. El pensamiento del día de hoy nos dice: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha. Víctor Hugo. He querido comenzar este año con ese pensamiento porque para nosotros, desde nuestro punto de vista, la madre naturaleza es importantísima y siempre tocamos y vamos a tocar en nuestro programa todo lo relacionado a lo que es el medio ambiente y a este cambio climático tan agresivo que tenemos el día de hoy en estos entonces. Por esa razón nosotros hemos puesto en nuestro primer programa del año 2014 este pensamiento para que nosotros, los seres humanos, hagamos una reflexión referente a nuestro planeta, referente a nuestra existencia en el planeta y a la preservación de nuestra especie humana, porque el hecho que estemos maltratando a nuestro planeta nos está llevando un poquito al abismo de quizás al gran peligro de la extinción de nuestra especie humana. Esperemos que esto no sea así, pero de todas maneras tenemos que comenzar a tener ya un pensamiento diferente. Quizás no pensar como localistas, como peruanos o como chinos o japoneses o americanos, pensar como terrícolas. Ese es el cambio de conciencia que hay que comenzar a tomarle el pulso a esto, porque tenemos que cambiar nuestro estado mental, ver a nuestro planeta como un ser viviente, como lo que es, no maltratarlo, tratar de cuidar a la naturaleza, a un árbol, a una planta. Esto es lo que nos compete al común denominador de los seres humanos. Pero lo que les compete a las grandes autoridades, a las grandes industrias, a los grandes consorcios internacionales, es velar por el medio ambiente. Porque las industrias siguen en producción, las industrias siguen avanzando, lógicamente por las propias necesidades del humano, pero esto tiene que tener un freno, cambiar de tecnología, de sistemas, algo hay que hacer, aunque a pesar de las palabras que dijo el secretario general de la ONU, que ya esto es irreversible, pues de todas formas tenemos que preocuparnos en hacer algo por el bien de nuestro planeta y por el bien de nuestra especie humana. Estamos en cambios climáticos extremos y yo creo que la naturaleza está a gritos pidiendo: por favor, ayúdenme, ya, de una vez, cambien su manera de pensar y de actuar, amigos terrícolas. Pero nosotros hacemos oídos sordos y siempre es menester de nuestra idiosincrasia humana el avanzar en tecnología y ciencia. Eso es normal. Es una necesidad propia del humano y una necesidad de nuestra existencia, el desarrollarnos, pero también hay que pensar en que si estamos invadiendo territorios como la minería, la explotación minera extrema y otras tantas del petróleo, etcétera, estamos invadiendo el territorio de nuestra madre tierra, y eso está dañando definitivamente
la propia estructura de la Tierra. Y vamos a tocar algunos temas ahora que ustedes se van a dar cuenta la magnitud del error que estamos cometiendo los seres humanos en maltratar nuestro planeta, en su sobreexplotación, y también esto va de la mano hacia atender a la superpoblación que está habitando el planeta Tierra. De todas formas, es bueno que al menos hagamos algo nosotros en nuestros hogares, en nuestros centros comunales, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, hagamos algo para mantener el orden, la limpieza, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de los ríos, de los lagos y lagunas, del océano. Es decir, tratemos en lo posible de hacer también cierta acción de reciclaje para poder minimizar un poco esta avalancha que se le está viniendo al planeta, que eso va a terminar aplastándonos a la cabeza en cualquier momento. Bueno, esta es la reflexión de Víctor Hugo. Y Víctor Hugo, ¿quién fue este señor Víctor Hugo? Y quiero tocar el tema porque fue una persona que pensó mucho, fíjese, estamos hablando de los 1800 más o menos, ¿no? Y este señor ya pensaba en aquel entonces en hacerle una atención a la naturaleza, ¿no? La naturaleza clama, grita, llora, y el humano pues se tapa los oídos y sigue andando y pisoteando la realidad de nuestra existencia. El medio y sistema de vida que tenemos es alarmante y no cuida en nada la naturaleza. Pero ya en los 1800 Víctor Hugo, escritor francés, hacía ya voz de alarma ante esta situación planetaria. Él nació en Besançon el 26 de febrero de 1802, fíjense, de 1800, como le digo, ya él tocaba la campanita de alarma, y murió en París el 22 de mayo de 1885. Fue un poeta, dramaturgo y escritor romántico francés, considerado uno de los escritores más importantes de la lengua francesa, también político e intelectual, comprometido e influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. La Tercera República Francesa lo honró a su muerte, como ustedes están viendo, ahí ese es el camino hacia su sepelio, y sus restos fueron inhumados en el Panteón de París. Ha sido una eminencia considerada en Francia y en la literatura, un hombre político, tuvo un exilio, exilado por sus ideas políticas renovadoras y de ambiente pues social, ¿no? No solamente fue un escritor y dramaturgo, poeta, sino fue un tremendo político también, que para su época pues revolucionó este pensamiento. Bueno, ahí lo tenemos al señor Víctor Hugo, que generó un gran cambio en el pensamiento de Francia del siglo XIX. Amigos, hemos preparado el día de hoy, como les decía hace unos instantes, un programa que espero sea de vuestro agrado y que compartamos este camino hacia un cambio de conciencia y miremos hacia nuestro planeta como un ser viviente y respetémoslos también. Hoy vamos a tocar algo que está sucediendo en muchos países del planeta. Lo ha sucedido el año anterior y otros años desde el 2010, que hubo una cosa muy, muy alarmante que la vamos a tocar en su momento. Resulta que en Bosnia un lago desapareció así de la noche a la mañana. Desapareció. Estaba el lago y al día siguiente ya no hubo más lago. Eso vamos a verlo. Tenemos los videos para que ustedes lo vean. ¿Qué pasó aquí? Vamos a encontrarle algunas explicaciones al respecto. En nuestro segmento de novedades de la semana tenemos temas de cambios climáticos extremos que han suscitado en Argentina, en Colombia, en El Salvador, y también vamos a tocar las llamaradas solares, que estas situaciones de nuestro astro rey están siempre golpeando ya a nuestro planeta muy continuamente. Hay un tema bastante interesante que lo hemos dejado en el informe final para ustedes, que se trata de las piedras esferas de Diguís. Estas son unas rocas inmensas que han sido muy bien trabajadas, y vamos a hablar sobre esto porque nadie puede saber de dónde vinieron, quiénes las hicieron. No hay una data correspondiente a la fecha de que han sido hechas,
y la tecnología que se usa. Es algo que está en la interrogante tremenda que vamos a tratar de explicárselas a ustedes para que puedan entender un poquito más de qué se trata estas piedras de Diguís que están en Costa Rica. Bueno, estos son los temas que vamos a tocar el día de hoy, amigos, y vamos a comenzar pues con la misteriosa desaparición de este lago en Bosnia, Bosnia-Herzegovina, ¿no? Este es un lago que de la noche a la mañana comenzó, lo vieron ahí, todo el mundo estaba por ese lago, hubieron personas que murieron también por meterse al lago, y algunas de ellas dijeron inclusive, bueno, yo el día que me muera en el lago me voy a jalar a todo el mundo al lago, ¿no? Para que se mueran también. Y resulta que se jaló, pero se jaló el agua aparentemente, porque de la noche a la mañana desapareció este lago en Bosnia. Fíjense ustedes, los habitantes del pueblo de Sanica, en el noreste de Bosnia-Herzegovina, han quedado perplejos ante la repentina desaparición de una balsa que dejó de existir de la noche a la mañana. Esta es la foto del lago que estamos hablando. La laguna de 20 metros de diámetro y unos 8 metros de profundidad se ha convertido en un abismo tal como los habitantes del pueblo llaman a la cavidad resultante. Un socavón que mide 50 metros de ancho por 30 de hondo y sigue creciendo, esto lo informó la agencia AP. Ahí tenemos un video que están observando ustedes sobre este socavón. Los científicos opinan que la balsa pudo desaparecer porque se secaron las corrientes subterráneas o por un cambio en el subsuelo debido a la irrigación agrícola. Los habitantes de esta remota aldea del noroeste de Bosnia están estupefactos desde que la laguna desapareció hace unos meses atrás. Estos son unos socavones que de la noche a la mañana se presentan así y olímpicamente desaparecen. Ahora, esta situación ya la hemos tocado en otros momentos de nuestro programa, sino que estoy tocando esto de este socavón porque es algo reciente, ¿no? Hace un par de meses atrás aproximadamente, y es bien extraño. Esta zona de Bosnia no tiene pues minas alrededor, no hay nada, sino simplemente es una zona agrícola, ¿no? Y así de la noche a la mañana se fue abajo y ahí quedó, ¿no? Con derrumbes, no ha habido vidas que lamentar, que se han perdido vidas en esto, pero si se abrió uno, pueden abrirse más en cualquier ratito, ¿no? Es algo que está ya siendo muy frecuente en nuestro planeta. Ahora, esta situación de los socavones no solamente se ha presentado en la zona de Bosnia-Herzegovina, sino en muchas partes del planeta. Hay diferentes lugares donde se han presentado. Hay uno bien extraño, ¿no? Uno grandísimo que se presentó en Guatemala. Este agujero de Guatemala es un agujero inmenso que ahí tenemos la foto para que vean ustedes, tenemos unas fotos de Guatemala. Este socavón que están viendo ustedes en pantalla, que es una barbaridad fue esto. Esto fue una noticia cuando hubo pues un hundimiento inesperado y se tragó, escuchen ustedes, a 3 edificios. El agujero circular de 60 metros de profundidad que se abrió repentinamente en un barrio residencial de Guatemala. Lo hizo unas horas después del paso de la tormenta tropical Ágata. Esta tormenta tropical fue bravísima y fue más o menos en mayo del 2010. Y luego de esta tormenta, pues se abrió este socavón, ¿no? Fue después del paso de esta tormenta llamada Ágata. Y como les decía, se tragó tres edificios y arrasó a las profundidades al menos a 2 personas que murieron, desaparecieron y no pudieron encontrarlas. Esto fue muy alarmante porque fue en plena ciudad. Esto no estamos hablando que fue en un lugar lejano, como el caso de Bosnia-Herzegovina. Esto fue en plena ciudad de Guatemala y ya anteriormente se habían presentado otros socavones de menor dimensión y profundidad, pero este sí fue algo tremendo, ¿no? Lo trataron de tapar, de cubrir, etcétera, y ahora está en mejores condiciones, pues, pero de todas formas
Esto está pasando en muchas partes del planeta, ¿no? Ya es algo alarmante realmente. Ahora, dicen que es en base a los movimientos que hay en el subsuelo, cambios de ruta de algunos aguas subterráneas. Otros dicen que los científicos opinan que podría ser debido a la cuestión de la agricultura, a la minería, y es decir, no necesariamente tiene que ser ahí cerquita, a 2 metros, 5 metros, que estén algunos asientos mineros, sino que a distancia, porque abajo en el subsuelo se está formando huecos y cavidades que están entrando corrientes de agua, o simple y llanamente el suelo se pone fofo y se está derrumbando las cosas, ¿no? La superficie. Esto está pasando en muchas partes del planeta. Ahora, no hay digamos, un seguimiento correcto a estas situaciones, pero le han hecho unos estudios, unos científicos han hecho ciertas investigaciones y están diciendo que muchos sismos y terremotos que están generándose en el planeta son a base se están generando por el subsuelo, por obra humana, ¿no? En base a la agricultura, en base a la minería, en base a la extracción de agua, a la extracción de petróleo. Entonces remueven abajo y dejan como huecos, y ahí comienzan los movimientos telúricos. Y estas cosas también, estos socavones pueden ser producto de esas situaciones que se generadas por el ser humano, y obviamente no tenemos que descartar por el calentamiento del planeta, por el cambio del ambiente, el medio ambiente, las tormentas que están habiendo, las lluvias intensas que están provocando pues también que el subsuelo terráqueo comience a ponerse fangoso. Ahora, esto es algo que ya está muy continuo. Antes era muy esporádico estos socavones o huecos, ahora es muy continuo. Hace poco nomás tuvimos uno en Florida, Florida, Estados Unidos, donde se vino, un hombre estaba durmiendo en su cuarto y de pronto se le abrió un hueco y se fue abajo, ¿no? En medio de la casa. Y cuando los familiares fueron a ver qué pasaba, se encontraron que en su dormitorio había un tremendo forado, un socavón, y el hombre desapareció. No han podido encontrarlo hasta el momento, ¿no? Ya hace varios meses atrás. Si este socavón de Guatemala se tragó 3 edificios y desaparecieron solamente 2 personas, para suerte, entonces esto puede suceder en cualquier parte del planeta, y estamos expuestos a que ya no podamos dormir de repente tranquilos en nuestras camas, ¿no? En nuestro dormitorio. Bueno, esto no se puede prever, no podemos decir, bueno, mañana se abre un socavón y salgo corriendo. No, a veces no va a dar tiempo. De todas maneras, esto es preocupante porque hay muchas partes del planeta que está pasando lo mismo, y nosotros en el Perú de repente no vamos a escapar de esto, ¿no? La minería está muy agresiva en el país, lo cual es económicamente bien para el país, pero por otro lado está maltratando el medio ambiente, y por otro lado podría generar estos socavones que hemos visto que están en cualquier sitio. Miren, en pleno centro, en una pista, en una ruta, los carros se vinieron abajo porque un socavón se abrió de la noche a la mañana, ¿no? Ahí tienen, esto es repetitivo, ya no es algo que, bueno, sucede cada 20 años o cada 30 años, no, está sucediendo en plenas ciudades, en el centro de ciudades, y esto es lo alarmante. O sea, es que los seres humanos estamos moviendo las rocas y la tierra hacia otro lado, y estamos descompensando la estabilidad del subsuelo terráqueo. Y esto con la extracción de agua, con petróleo, la minería y la agricultura también, valgan verdades, está generando todos estos problemas. Esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, aquellas personas que viven un poco cerca a los asientos mineros o a lugares de extracción de agua o de petróleo, que de repente vamos a comenzar a tener que correr porque esto ya está demasiado constante y repetitivo, ¿no? Es la mano del ser humano que está poniendo en riesgo
su propia vida y su propia existencia en ciertos lugares del planeta, porque el humano está actuando de una manera indiscriminada y agresiva en contra de su propio planeta, ¿no? Los mayas ya lo decían, los mayas decían de que va a haber un cambio cíclico planetario. No estamos hablando de que iba a haber la destrucción del planeta, que se acaba el mundo, no, sino son cambios cíclicos planetarios, y estamos en un cambio cíclico planetario que tenemos que enfrentar los seres humanos. Pero aparte de ello, no solamente es un cambio cíclico planetario, sino que en este preciso momento se está viendo la mano del hombre, del humano, que está maltratando su planeta. Y eso lo dijeron los mayas. Los mayas dijeron claramente eso. Va a haber cambios cíclicos planetarios, ¿no? Y en esos cambios cíclicos planetarios van a haber dos cosas. Una, la acción cósmica por los cambios cíclicos, y segundo, la acción de la mala acción del humano contra su propio planeta, y el planeta cobra su revancha en cualquier ratito, y ya la está cobrando, ¿no? Hemos maltratado el medio ambiente, seguimos maltratando el subsuelo terráqueo, de tal forma que el planeta tiene que gritar de alguna manera, ¿no? Y está gritando, como decía Víctor Hugo, ya grita, ayúdenme, paren, deténganse un poco, si no, pues voy a reaccionar, y está reaccionando. Amigos, no se muevan, que volvemos con las novedades de la semana. Breve pausa, por favor, y seguimos adelante. En las novedades de la semana vamos a tocar siempre estos temas de cambios climáticos y la actividad solar. Argentina ha tenido una ola de calor terrible, ¿no? Terrible, algo que no se ha visto casi en su historia. Las temperaturas han subido al extremo máximo y la gente en Argentina, Buenos Aires y gran parte del centro y del país han padecido y siguen padeciendo este problema añadido de un problema de energía también, ¿no? Fíjense ustedes, los cortes de luz afectan a miles de personas en Argentina, que sufre la ola de calor extrema más extensa que se tenga registro y donde se ha decretado la emergencia energética. Al menos 6 personas han fallecido por la histórica ola de calor en Argentina, que se prolonga hasta esta semana, al igual que los cortes de luz. Las autoridades reparten agua potable y grupos electrógenos en las zonas afectadas y han desplegado también camiones sanitarios y hospitales móviles en los que atienden a personas con trastornos relacionados con las altas temperaturas, como lipotemias, golpes de calor, hipotensión, entre otros. El Sistema Meteorológico Nacional detalló además que casi todo el centro y norte del país está bajo condiciones extremas de temperaturas de hasta 39 grados centígrados. Wow, esto sí es terrible, ¿no? 39 grados centígrados. Bueno, Argentina está en el verano ya entrando, y ojo que también en el Perú ya entramos al verano, y las costas del Perú, Lima básicamente, Tacna, en fin, toda la costa peruana, Tumbes, toda la costa peruana va a verse afectado quizás por temperaturas bastante altas, así que a nuestros hermanos peruanos costeños les recomendamos el uso de protectores, de gafas, de protectores solares, obviamente gafas, gorros, y si hace mucho sol, yo les sugiero que no se pongan las mujeres las tiritas, que se les ven muy hermosas obviamente, ¿no? Las tiritas, los escotes, no, cuídense mucho, porque los rayos ultravioleta están extremos y eso puede traer por consecuencia cáncer a la piel o algún tipo de enfermedad a la piel, y quizás un poco más allá a nuestro organismo alterarlo. Fíjense lo que está pasando en Argentina, y podría repetirse en el Perú. Han habido también unas lluvias atípicas en Colombia. Hace poco los hubo en Argentina también, los hubo en Brasil y los ha habido en Colombia. Aquí en el Perú, en las alturas, también ya se están registrando muy fuertes lluvias que quizás se vayan a incrementar un poco más dentro de unos días, porque para fines de semana las autoridades están llamando a la alerta a la población cusqueña y de las alturas del Perú,
que va a haber lluvias muy intensas. Así que a prepararnos a recibir estas lluvias y estar listos para cualquier eventualidad y cualquier contratiempo. Pero en Colombia ha habido pues unas lluvias inusuales, como dicen ellos, ¿no? Las autoridades de Colombia continúan en alerta por las fuertes lluvias atípicas registradas en el país, que han dejado estragos en departamentos como el Valle del Cauca y en el llamado eje cafetero. Las lluvias han impactado casi 2.000 familias, también se han afectado 600.000 familias por una reciente avalancha. Esta avalancha arrasó viviendas, puentes peatonales, locales comerciales, oficinas y bodegas. Fíjense, están hasta el cuello en Colombia. Este es el cambio climático. Aquí ya no hay nada que decir, sino simplemente ver y observar cómo está la situación a nivel sudamericano y a nivel mundial. Ahora, esto del sol y su avalancha y sus tormentas solares y todo, está trayendo estas consecuencias también de los cambios climáticos, lluvias intensas, calor extremo, ¿no? Lluvias intensas por un lado, calor extremo por otro, y también sismos y activaciones de volcanes. Ha habido un terremoto de 6.6 grados en las Islas Vanuatu. Estas Islas Vanuatu están en el Pacífico también y está dentro de lo que se considera el cordón del fuego, ¿no? El círculo del fuego. Un terremoto de 6.6 grados de magnitud se produjo el 1 de enero a 37 kilómetros del archipiélago de Vanuatu, en el Océano Pacífico Sur, sin provocar una alerta de tsunami, informó el Instituto Geofísico estadounidense. El sismo tuvo una profundidad de 196 kilómetros, o sea, fue bastante profundo. De repente por eso no hubo el tsunami, ¿no? La República de Vanuatu es un ex condominio franco-británico que declaró su independencia en el año 1980 y cuenta con unos 220.000 habitantes aproximadamente. Es un archipiélago, ¿no? Es bastante grandecito, no es solamente una isla ya. Pero está en una zona bien peligrosa en el Pacífico Sur. Ahí tienen ustedes en pantalla la ubicación, por ahí cerquita está Australia, para tener un punto de referencia más o menos por dónde está Vanuatu, ¿no? Mucha gente no conoce este lugar, no sabe que existía, ¿no? Pues ahí lo tienen. Es parte también de la geografía, que le damos un alcance sobre la geografía planetaria. Es en el Pacífico Sur. Ahora, como les decía, les repetía de que esta situación del Sol y su actividad agresiva ya en su cambio cíclico normal, porque es un cambio cíclico solar dentro de su propio sistema, sus cambios de polaridades, etcétera, ¿no? Del campo magnético solar. Esto genera y está generando una acción hacia nuestro planeta y todas estas cosas que estamos viendo también. Y una de las cosas que se está generando también por esta acción solar y este calentamiento del planeta es la actividad de volcanes. La actividad volcánica está siendo esparcida de una manera casi inusual en muchas partes del planeta, y uno de ellos ha sido en El Salvador. Ha habido la erupción de un volcán en El Salvador. El volcán se llama Chaparrastique. Este volcán lanzó gran cantidad de cenizas y una columna de humo que causaron alarma entre la población. No se han registrado víctimas y las autoridades y cuerpos de socorro iniciaron la evacuación de habitantes de aldeas y caseríos de la falda del volcán y de otras zonas aledañas en El Salvador. Esto que ven ustedes ahí es algo que también causa alarma y preocupación a nivel mundial, porque hay volcanes ya muy seguidos, muy continuos. Tuvimos el Etna, el Popocatépetl en México, el Ubiñas aquí en Perú, en Ecuador también, y ahora en El Salvador. La zona centroamericana es una zona llena de volcanes, ¿no? Guatemala también está llena de volcanes y que todavía no se están despertando mucho, pero por ahí de repente se van a comenzar a despertar también. Así que esta es la situación que está generando pues esta
este alarmante cambio climático extremo que estamos viviendo en nuestro planeta Tierra. Bueno, también tenemos la actividad solar, amigos, ¿no? La actividad solar es algo que también vamos a tocar constantemente porque es parte de todo el paquete del cambio climático y parte de lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir de aquí en adelante. Nuestro sistema de vida como terrícolas está cambiando y tenemos nosotros que cambiar. Porque si estamos viendo ya todas estas situaciones de cambios climáticos, tenemos que acostumbrarnos a vivir diferente, ¿no? Por ejemplo, en Lima, que nunca se usaba de repente una sombrilla para protegerse del sol, ahora van a tener que usarlo. Un gorro que los limeños a veces nos reímos y de la manera como se visten otros, ¿no? Pero ahora la necesidad nos va a empujar a actuar de una manera diferente, a tener una ropa diferente, ¿no? Van a decir ustedes, están locos ¿cómo haciendo tanto sol se está poniendo mangas largas o poniéndose un gorro, ¿no? Porque tiene que ser así, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida por la propia naturaleza que nos está golpeando. Entonces, si hay demasiado UV, demasiado rayos ultravioletas, tenemos que obligatoriamente y necesariamente que protegernos, y sobre todo a la niñez y a nuestros ancianos, hay que protegerlos, porque ellos son los más afectados. Bueno, en buena cuenta todos van a ser afectados, pero estamos viendo las defensas que tiene. Hay que elevar el sistema inmunológico también, tenemos que procurar tener alimentos suplementarios para elevar nuestro sistema inmunológico y poder enfrentar a la naturaleza que ya nos está golpeando. El Sol ha tenido una llamaradas solares hace unos días atrás, fíjense, a las 18:52 UTC, el 1 de enero del 2014, una fuerte llamarada solar M9.9 surgió de la región 1936. Es una de las regiones. El Sol ya está clasificado por regiones y más o menos se detecta de dónde están saliendo las llamaradas, ¿no? Pero están habiendo otras regiones, otros lugares del Sol donde las llamaradas están saliendo, son nuevas, ¿no? Que no era usual en esos lugares. Y estas llamaradas, si están en la dirección de nuestro planeta, pues nos va a afectar. Y hay una alerta geomagnética, porque esta llamarada que ha sido una eyección de masa coronal del planeta, del Sol, el 1 de enero, está en dirección a nuestro planeta, y esto genera pues una alerta geomagnética. Durante estas condiciones, los pasajeros y los tripulantes a bordo de aviones de alto vuelo en las altas latitudes pueden estar expuestos a riesgo de radiación solar. Otras frecuencias también pueden ser afectadas. Pequeños efectos sobre la propagación de HF a través de las regiones polares y la navegación en lugares polares, capitalización posiblemente afectados. O sea, estas llamaradas solares generan una alerta geomagnética, pueden afectar los GPS, los GPS, los controladores de vuelo, pueden afectar sistemas de radio, de comunicación, etcétera, ¿no? No es muy intensa, pero una de M9.9 es un poquito preocupante para estas latitudes que están chocando. Parece que es en lugar de claras latitudes del planeta, o sea, donde estamos de día. Esperemos de que estas partes polares, que son las más afectadas, porque por ahí entra los campos electromagnéticos, es las que se van a afectar más. Y si hay aviones o barcos o algún sistema de navegación, se pueden alterar las comunicaciones y los sistemas de navegación automáticos. Ese es el gran problema que se presenta con esta alerta geomagnética. Bueno, amigos, estas son las novedades que les tenemos de la semana referente a los cambios climáticos y al comportamiento solar. Y no se muevan porque vamos a tocar un tema bien interesante sobre las piedras esferas de Guiz, unas tremendas rocas que fueron encontradas en Costa Rica y hasta ahora pues nadie sabe de dónde vienen ni qué son. Vamos a tratar de aclarar un poquito esta interrogante dentro de la medida de nuestras posibilidades para el conocimiento de ustedes también. No se muevan, lo dejamos con unos breves mensajes comerciales y volvemos pronto.
Entre las inmensas incógnitas de las culturas y sociedades que pueblan la Tierra, porque tenemos muchas interrogantes, tenemos una más, las esferas de piedra de la cuenca del río Terreba y Sierpe al suroeste de Guatemala. Estas representan un claro exponente, digamos, de estas interrogantes, porque nadie sabe, pues, quién las trajo, cómo las pusieron, cómo las trabajaron y cuál es el objetivo que tienen. Hay una serie de hipótesis que vamos a tratar de mostrarles a ustedes en este diálogo sobre estas piedras esferas de Diguís. Son unas inmensas rocas, bueno, hay de diferentes tamaños obviamente, pero hay una muy grandísima, ¿no? Miren ustedes, más o menos transcurría la década de los 40, cuando la corporación United Fruit Company iniciaba sus trabajos en el campo de la banana del delta del Diguís, en la zona sur de Costa Rica. ¿Cuándo salió a la luz? Debido a sus trabajos de limpieza del bosque, unas imponentes esferas rocosas de tamaños y volúmenes diversos. Fíjense ustedes, ahí está la roca inmensa esta, ¿no? En relación a una persona. Las esferas tenían un rasgo de común, su forma increíblemente análoga. Ahora, estas rocas más o menos no las han podido descifrar de qué época vienen, y unos dicen que pueden ser 1000 años antes de Cristo o 500 después de Cristo, no teniendo en referencia a la era cristiana. Ahora, hay muchas interrogantes que los arqueólogos se han hecho referente a estas piedras. ¿Quiénes las tallaron? ¿Cuándo fueron hechas? ¿Qué funciones tenían? Hay algunos arqueólogos que se han atrevido a investigar y han llegado a algunas aparentes conclusiones. Por ejemplo, la arqueóloga Doris Stone y su esposo en 1940 realizaron investigaciones sobre estas piedras sin tener buenos resultados de su datación, ni su origen, ni cómo explicar la perfección de su construcción. Años después, el arqueólogo Samuel K. Lorov, experto en civilizaciones indoamericanas, tampoco pudo dar las conclusiones sobre estas enigmáticas piedras. La arqueología hasta ahora no ha podido llegar a conclusiones contundentes, ¿no? Ahora, esta arqueóloga, Ifigenia Quintanilla, es una arqueóloga que trabajó durante 6 años en el estudio de estas piedras, y ella llegó a algún tipo de conclusión, que decía ella que fueron utilizadas como símbolo de poder entre grupos y que el tamaño iba directamente relacionada al estatus del pueblo. Y bueno, estas fueron las únicas conclusiones, no se llegaron a más conclusiones. Ahora, la elaboración de estas piedras requiere, amigos, de un conocimiento detallado de la fractura de la roca y las técnicas de picado y pulido. Se piensa que utilizaban fuego y enfriamiento bruscos de temperaturas para que las rocas se fueran desprendiendo en capas. Esto es, bueno, es una hipótesis, ¿no? Pero una idea que tienen los arqueólogos, cómo se hicieron estas piedras. Ahora, no se puede establecer la fecha de construcción para poder relacionarla con alguna época y o cultura. Por esa razón es que ellos estiman entre 1000 años antes de Cristo y 500 después de Cristo. Hay varias hipótesis, como la simbología representativa del poder político, como les decía, la función religiosa entre las sociedades que fueron construidas, simbolismo astronómico también, ¿no? Las más atrevidas hipótesis son que podría ser producto señal de la visita de seres extraterrestres de otros planetas a esta zona del planeta. Miren, en la época del descubrimiento se cometieron muchas barbaridades también, porque había muchas leyendas que hablaban sobre estas rocas, de que en su interior se escondía oro y piedras preciosas. Entonces, esto resultó un hecho destructivo para estas piezas arqueológicas, ya que mucha gente no lo pensaba 2 veces, pues simplemente las comenzaron a romper para ver si había el tesoro, que obviamente nunca existió dentro de estas piedras. Las formas y tamaños, como estamos viendo, son bastante extremas, unas grandísimas y otras pequeñas. Se les puede encontrar desde las más
más de 2 metros hasta la de unos pocos centímetros de diámetro. Las esferas están construidas en una piedra de granito, andesita y roca sedimentaria, pudiendo pesar hasta unas 16 toneladas. Dado a que estos materiales no son propios de la zona, o sea, estos materiales no existen en esa zona donde fueron encontradas. Eso es lo raro también, ¿no? En esta zona del área de Disquís se piensa que fueron transportadas en balsas desde muchos kilómetros de distancia hasta su localización actual. Pero ahora aquí había que hacerse una pregunta: ¿dónde quedaron los vestigios de estos transportes? No hubo huellas, ni siquiera pueden definir fueron traídas de este sitio o de tal o cual sitio. No, se supone que fueron traídas desde muchos kilómetros, pero ¿cómo movieron esas rocas, tremendas rocas, hasta ese lugar? ¿En qué? ¿En balsas? Pues si se hubieran hundido, o jaladas o rodadas, es posible, pero no hay huellas de nada, no hay absolutamente nada de que nos pueda decir, sí, estos fueron traídas rodando, ¿no? Ahora, estas rocas fueron encontradas en la mayoría en la superficie del lugar, ¿no? Montadas sobre unas pequeñas plataformas de piedras, o sea, sobre unas pequeñas piedritas, ahí fueron encontradas, ¿no? En la actualidad, muchas de estas valiosísimas y enigmáticas piezas arqueológicas se encuentran adornando pues jardines de algunos lugares y de museos, en casas de gente de mucho dinero o exhibidas al público en el extranjero. Bueno, estas son los enigmas grandísimos de estas rocas, pero existe una roca que nos puede dar un cierto derrotero de qué se trata esto, cuál es la finalidad del objetivo. En el Museo Nacional de Costa Rica se encuentra, fíjense ustedes, una esfera de piedra que muestra un petroglifo que se le da varias explicaciones, pero lo cierto es que tiene un marcado cariz astronómico, es decir, unas posibles cartas celestes. Ahora, si datamos pues de que aceptamos la data esta de 1000 años antes de Cristo o 500 después de Cristo, vamos a quedarnos en los 1000 antes de Cristo. Entonces, ¿cómo pudieron esta gente, cómo pudo hacer un dibujo, una impresión en estas rocas de algún tipo celeste, del firmamento, de otra latitud de nuestro planeta, en el espacio? ¿Cómo pudieron ver? ¿Con los ojos? Pues no se puede ver con los ojos. Si con la justa podemos ver la luna a simple vista, algunas manchitas por ahí cuando la luna está muy grande, ¿no? Pero después, ¿qué podemos ver? Las estrellas que titilan, el sol que no nos deja verlo perfectamente, pero esta gente, ¿cómo pudo diseñar en una inmensa roca algunos rastros del firmamento celestial? Debieron haber tenido alguna tecnología, entonces, o alguna ciencia, alguna tecnología, algún microscopio o algo así por el estilo, o pudieron haber salido al espacio en alguna nave y poder captar eso y plasmarlo en las rocas, o alguien que vino de afuera, del espacio exterior, pudo haber llegado al planeta y pudo haber plasmado o contado a esta gente, y esta gente pues plasmarla en las rocas. Ahora también otro de los detalles, ¿cómo fueron hechas? Tenían que conocer muchísimo el picado de la roca, cómo no desarmarla y poder darle ese pulido y esa forma tan precisa con algún tipo de tecnología, solamente con un fierro y una piedra, o agua, y darle. No, eso es algo tirado de los pelos. Acá tuvo que haber algo que escapa al conocimiento actual humano, algo que podríamos pensar un poquito, a algo que yo trato de aclarar en cada momento que puedo como este. Probablemente existieron civilizaciones humanas, no pensando en una presencia extraterrestre, ¿no? Vamos a pensar una civilización humana que pudo haber desarrollado una tecnología muy avanzada dentro de su modo operandi de vida, dentro de su propia estructura de vida, dentro de su propio esquema mental, que pudo haber alcanzado el conocimiento de otras latitudes de este universo.
y que por alguna razón, por algunas circunstancias, ese conocimiento se perdió o se estancó o lo eliminaron, así de simple. O el humano de aquel entonces probablemente pudo haber atentado contra su propio planeta y generar pues un cambio climático bajo algunas circunstancias de alguna industria o técnica, qué sé yo, o quizás simple y llanamente hubo un cambio cíclico planetario y toda esa cultura grandísima, grandiosa, se vino abajo por el propio cambio cíclico planetario y el humano tuvo que volver a ser cavernario y volver de ahí a avanzar hacia adelante para un mayor conocimiento hasta el que hemos llegado el día de hoy, probablemente. Las civilizaciones tienen que haberse desarrollado muchísimo en muchas circunstancias de la existencia, de su momento y de su época, y que por alguna situación o circunstancia desconocida desaparecieron. Quizás este es un caso más por el cual tendríamos que volver a rehacer la historia de la humanidad. Se están presentando muchas situaciones que nos están haciendo pensar de que probablemente civilizaciones anteriores a esta humana del siglo XXI fueron civilizaciones grandiosas y que por circunstancias que desconocemos o que probablemente hay indicios y que no nos permiten verlos para mantener la historia tal cual está por conveniencia, pues fueron civilizaciones tremendamente evolucionadas y que lograron un desarrollo tecnológico y científico para poder plasmar en unas rocas o donde fuere lo que hay arriba en el espacio, que recién los humanos estamos arañando un poquito ese conocimiento. Bueno, amigos, esta es la historia de las piedras de Diguís en Costa Rica y que siguen en la interrogante. No podemos dar una definición total de lo que son realmente, porque no hay una data, no se puede agarrar una data de la antigüedad de esas piedras, y los arqueólogos y científicos que han tratado el estudio y la investigación de ello no llegan a conclusiones, sino que meras especulaciones, hipótesis que podrían dar quizás con el resultado de estas piedras, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Hay muchas interrogantes, hay mucho por descubrir todavía en nuestro planeta Tierra, y vamos a seguir nosotros escudriñando un poquito esa verdad que nos va dejando, y tratamos de sacarla a la luz para ustedes poco a poco en ese descubrir y en ese buscar. El conocimiento nos lleva a la verdad nos lleva a la paz, y la paz nos lleva a la felicidad. Así que estamos en ese camino, en esa búsqueda de la verdad. Amigos, eso es todo por hoy. Les agradezco vuestra presencia. Esperamos de que este programa haya sido de vuestro agrado, y no se olviden que todo aquello que se genere en el estado mental repercute en el mundo físico. Por lo tanto, tratemos en lo posible de hacer lo mejor, de poner lo mejor en la mente para que todo en nuestro entorno se modifique hacia nuestro favor y provecho, y paz y felicidad. Mantengamos la armonía mental y se genere una armonía en el mundo físico terrenal. Que este majestuoso universo los proteja hoy y siempre y los mantenga en una armonía plena. Muchísimas gracias por su presencia. Los esperamos la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora. Gracias y buen fin de semana.